Asambleísta Cons Córdoba de UNES y de la hermosa y hermana provincia de Sucumbíos, bienvenido, buenos días. Esta nueva crítica, esta nueva investigación, ¿una raya más al tigre para la Asamblea o persecución y desquite político del gobierno de Guillermo Lasso? Buenos días, escuchamos. Buenos días, José. Un saludo especial a Manaví. Primero, pues es lamentable que hayan asambleístas vinculados por la situación que ha planteado el presidente de la República. Más que otra cosa, le vemos como, desde la parte personal, una retaliación. ¿Qué hubiera pasado si la ley se hubiera aprobado? Los casos hubieran quedado en la impunidad, la corrupción dada. Aquí hay un corrupto y un corruptor. Es decir, son cosas muy fundamentales que desde la parte personal como asambleísta le veo. Es decir, ¿qué hubiera pasado? Fueron los mismos asambleístas, los 5 asambleístas que están ahí denunciados por el presidente de la República, posiblemente, y son los mismos asambleístas que votaron a favor de la censura, para que no se censure al presidente de la República en el caso Pandora. Pero también fueron los mismos asambleístas que votaron a favor del gobierno en la ley precisamente tributaria. Es decir, esta situación es justamente de análisis, de revisar, porque ahora no votan con el gobierno en la ley de inversiones. El presidente les llega, lógicamente les pone la denuncia. Y claro, hay que investigar mucho. Nosotros estamos planteando precisamente desde la Asamblea, se llama al presidente de la República a comparecer al pleno de la Asamblea, pero también se investigue. Y ahí la asambleísta, van a llamar al presidente para que amplíe información sobre este tema. Sin duda, porque vemos que no solamente son ellos, hay otros asambleístas, los independientes, están gobernando la provincia y no pasa nada. En todo caso, los asambleístas de Pachacuti, ellos tendrán su opción, como se dice, el principio de la inocencia, mientras no se pruebe lo contrario, y ahí tiene que haber, lógicamente, información. Ahora, asambleísta, tiene que haber un corrupto y un corruptor. Ya, antes de hablar de ese tema, porque usted con esa frase me trae los recuerdos del gobierno anterior y el periodo anterior legislativo cuando se habló de la entrega de los hospitales, pero simplemente se cuestionó a los asambleístas, pero no se dijo quién entrega los hospitales, porque la administración de los hospitales es parte del gobierno, es la línea del Ejecutivo, pero todo queda al final pues siempre en puro discurso, asambleísta Cons Córdoba. No es tiempo de cambiar ya estas cosas. Sin duda, nosotros estamos planteando una serie de acciones, y una de las acciones es pedir información al SRI y a las demás instancias para que, lógicamente, se transparente toda la administración pública del presidente Guillermo Lasso, desde sus ministros, sus colaboradores y, lógicamente, de quienes están en sus contextos. Porque aquí, de acuerdo a la información que se devela, es que alguien, lógicamente, les ofreció, así como la reza la documentación de los asambleístas que les invitaron y les ofrecieron. Aquí, vuelvo y repito, tiene que haber una transparencia total, y aquí es clave que la fiscal trabaje. Imagínense usted, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado un correísta ahí? Ya estuviera detenido, ya estuviera ya embargado, estuviera ya con toda la policía encima. Pero como no es un correísta, tranquilamente no pasa nada. Asambleísta Córdoba, la presidenta de la Asamblea es de Pachacutic. ¿Ha habido alguna reacción? Porque usted también reveló otro tema en esta conversación. Resulta que algunos asambleístas que al mes de estar en la Asamblea ya posesionados, se retiraron la camiseta del partido político para volverse independientes, sin que haya ocurrido ningún problema dentro de sus propios bloques. Es decir, ¿por qué estos asambleístas que llegaron auspiciados por ciertos partidos luego dijeron somos independientes y finalmente se acercaron fue al gobierno? Una esa. Y la otra, ¿qué dice pues la presidenta de la Asamblea? ¿Ha habido alguna reacción de Guadalupe Llori? Hasta que sepa, no lo he escuchado, pero los asambleístas que están vinculados ahí, de acuerdo a la postura del presidente de la República, son los asambleístas que han estado votando igualito de la ala de la presidenta Guadalupe Llori. Eso fue un tema. Recordemos, José, recordemos. Al inicio, cuando se posicionaba el gobierno, se hacía la mayoría del bloque de gobierno, ahí la asambleísta Ana Belén Cordero señalaba y entre los medios públicos que ellos lógicamente estaban teniendo mayorías porque había algunos acuerdos. Ahora la pregunta, y nos damos cuenta cuáles fueron los acuerdos, simplemente se comprueba que ahora finalmente hay una ala de corrupción. La pregunta que le hacemos al presidente de la República es ¿por qué se demoró? Si quería ser transparente, ¿por qué no denunció cuando tuvieron esa reunión? Es decir, aquí cada vez está cayendo ya en un proceso de confusión, de no haber denunciado a tiempo estos problemas de corrupción. La pregunta que cabe a los asambleístas. Siga. Sí.
La pregunta que cabe a los asambleístas que están vinculados, ¿cómo así ellos votaron a favor para que, lógicamente, no se lo censure al presidente Guillermo Lasso en el tiempo de Pandora? ¿Cómo así votaron y se abstuvieron en el caso de la ley tributaria? Es decir, ya había unos acuerdos anteriores. Entonces, aquí hay mucho por investigar. Nosotros desde la Asamblea haremos lo nuestro. Lógicamente, lo que nos corresponde hacer para investigar. Asambleísta Córdoba, entre las personas mencionadas en este nuevo grupo de Pachacutic, porque en algún momento en la campaña política Pachacutic cuestionó también a la época del correísmo, diciendo que presuntamente se habían llevado todo, que habían destruido el país, y hoy en ejercicio de funciones hemos escuchado críticas no solo para los de Pachacutic, sino también para los de la izquierda democrática, que también arremetieron contra el correísmo en algún momento. Entre ellos está mencionada la asambleísta Rosa Cerda. Ella ya se viralizó en un video. Yo no sé si usted recuerda ese video, que lo que conocimos los ecuatorianos fue un tramo del discurso en el que ella decía, si van a hacer las cosas, hagan bien, para que no se descubran o roben bien. ¿En qué quedó ese proceso? Porque lamentablemente, y usted lo dice de buena manera, aquí a todos nos asiste la presunción de la inocencia, pero en este caso es la segunda vez que el nombre de esta asambleísta de Pachacutic sale a la luz por presuntos actos o un criterio de corrupción, de acuerdo a lo que ha denunciado Guillermo Lasso en este momento. Sin duda le corresponde que pida información a la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional sobre el caso de la señora Rosa Cerda. Algo evidente, y ahora precisamente se comprueba lo que ella en su momento podía decir. Mire, aquí es muy sencillo. Quienes alardan y critican y están justamente cada vez asuntando el tema de la corrupción supuesta, de la revolución ciudadana, y que no puedo comprobar, y al final, cuando lógicamente se investiga, se logra determinar que los corruptos fueron ellos. Y esto es una evidencia. En el caso del bloque de la izquierda democrática, sus problemas internos que tenían, y se destituyó a la señora Bella Jiménez, recordarán ustedes, también vinculado por estos procesos. De tal manera que los que lógicamente han estado cometiendo sus actos de corrupción son otros, y no somos nosotros. Nosotros como bancada uno nos mantenemos unidos, los 47 asambleístas, 47 que lógicamente nos mantenemos unidos, trabajando fuertemente en defensa del pueblo ecuatoriano. Lo que le decimos ahora es que rindan cuentas. Vean, aquí es sencillo, transparente en lo que se tiene, y lógicamente nosotros también estamos para transparentar nuestras acciones, es decir, tanto los asambleístas pero también al gobierno. En el caso de la señora Bella Jiménez, ahí también se genera otra situación que ya se estaba alertando. ¿Cuál es esa? Por favor, recuérdenos. No se han generado acciones. Recuérdenos esa situación, por favor, asambleísta Cons Córdoba, la ex asambleísta Bella Jiménez. Por el caso de la señora asambleísta Bella Jiménez, se la instituyó porque precisamente ella había recibido algunos recursos a través de su hermano que le habían pagado para un puesto de trabajo, y que eso concluyó precisamente en su destitución, entre otros temas que se generaron, que fueron de la bancada de la izquierda democrática. Sin duda, esos son los temas que se asambleísta Córdoba. Muy bien, 7:42 minutos, estamos conversando con el asambleísta de UNES, Cons Córdoba, de la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana. Vamos al otro capítulo que ahí está colateral, el asunto del ex candidato presidencial Hervás. Luego de una reunión, aquí hay algunas preguntas que hacerse y nosotros ya las formulamos ayer. A ver, el presidente Lasso ahora denuncia que Hervás presuntamente no ha pagado impuestos, que podría ser un evasor. Pero esta denuncia viene luego de una reunión. El señor Hervás dice que el presidente de la República le llamó y le dijo: quiero reunirme con usted para hablar el tema de la ley de inversiones. Y como aparentemente no salió humo blanco de esa reunión, luego inmediatamente el presidente dice: Hervás no paga impuestos, y se ha armado todo este problema jurídico político. Pero la pregunta otra vez: ¿qué hubiera pasado si Hervás hubiera podido favorecer con su criterio la ley de inversiones? ¿Hubiera existido esta denuncia o no? ¿Hay cálculo político en todo esto, asambleísta Cons Córdoba? Vea, el presidente deja mucho que decir. Lamentablemente, si el país no puede continuar así, créame, porque primero el presidente de la República es uno de los grandes evasores de tener sus fortunas en paraísos fiscales. No lo decimos nosotros, lo dicen los más de 600 periodistas de este consorcio de periodistas internacionales que develaron parte de los entramados de algunos gobernantes que están en los paraísos fiscales a nivel internacional. Con claras evidencias se revela esa posesión. Pero lógicamente lo que el presidente de la República señala una vez que no se aprueba la ley de inversiones, la ley de privatizadora,
pues ya también deja de mucho que decir por qué no lo denunció antes, si eso precisamente le plantea al señor Herbas. Ahora, lo bueno de esto es que se revela también la posición de corrupción tanto de Herbas como de Lasso. Es decir, ambos estuvieron conversando en ese criterio precisamente de poder aseverar el perdón de impuestos. Ahora, si está pasando a ellos, ¿qué está pasando con los restos de grandes empresarios? Recordará usted que dentro de las leyes que está planteando el presidente de la República y que ha planteado, en ningún momento señala cómo los va a cobrar estos recursos que el señor Moreno les perdonó, grandes recursos por más de 4.500 millones de dólares a las 300 familias más poderosas del Ecuador. No dice nada. Es decir, entonces ahí viene una situación, lógicamente, de una burla al pueblo ecuatoriano. Y en una época, asambleísta Córdoba, en que el mismo Lenín Moreno decía que el país estaba quebrado, que la mesa no estaba servida, se dio el lujo de perdonar 4.500 millones de dólares. Yo digo, si no tengo plata, yo cobro. Así de sencillo. Entre ellos, a quien le perdonó a Guillermo Lasso. Recordarán que para el tema de los problemas que había por el tema del terremoto de Manabí y de Esmeraldas en el 2016, Guillermo Lasso tenía que pagar por el Banco de Guayaquil más de 1,5 millones. Pero lo que hizo Guillermo Lasso es decir que el Banco de Guayaquil no era de él, cuando finalmente ahora, en la investigación que le hacemos Pandora, sale que el Banco de Guayaquil es propiedad de él. Entonces ahí nos damos cuenta que quien hace la evasión tributaria finalmente es el presidente de la República. Le perdonaron más de 1,5 millones que le correspondía al presidente dar precisamente para solucionar y apoyar la problemática en el caso del terremoto de Manabí y de Esmeraldas. Estas son las acciones fundamentales que a veces no nos creemos. En ese caso, la directora nacional del SRI que le perdonó, que fue del tiempo de Moreno, ahora resulta el señor Guillermo Lasso nuevamente la ratifica en el puesto, la directora nacional del SRI, y es la que ahora en el caso de Pandora también lógicamente saca otra información diciendo que no tiene, pero las cosas son claras. Aquí hay evasores, y entre los primeros evasores es el presidente de la República. Muy bien, 7:46 minutos, son las 7:46 minutos, estamos conversando con Cons Córdoba, asambleísta de UNES a nivel de Ecuador. Vamos a hablar un poco de la ley de inversiones, que es el origen de todas estas revelaciones. Decimos popularmente, esto es lo que originó que se saquen los cueros al sol, los trapitos al sol, decimos por acá. Es una ley privatizadora. ¿Cuál era la intención y cuáles son los puntos más críticos, los más duros en los que se iba el Estado ecuatoriano? Los ciudadanos ecuatorianos iban a perder con esta ley de inversiones, estimado asambleísta. Bueno, la ley de inversiones no traía inversión extranjera, como lo decía, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente. A los únicos a quienes les convenía eran los banqueros, porque les permitía que saquen la plata a países y lógicamente requerían subir las tasas de interés a las grandes chequeras que buscaban evitar el pago de impuestos y a los bancos que querían obligar al IES a comprar la cartera vencida. Pues esa fue la acción finalmente de la Asamblea, con 89 votos inicialmente rechazamos y luego con 87 votos negamos y finalmente dejamos en firme la negación y el archivo de esa ley con 87 votos en la Asamblea Nacional. Es decir, esta ley era la ley perjudicial, algo similar como la ley Trole. Se recordará en los años 96 que lo que hacían era darle campo libre a la banca para que haga lo que haga. La banca ahora, es decir, para sacar el dinero hacia el extranjero todavía tienen que pasar por algunos filtros y eso les impide. Y por lo tanto lo que quería generar esta ley es justamente para privatizar no solamente el tema de los servicios públicos, sino también los sectores estratégicos. Es decir, lo que tanto le ha costado al pueblo ecuatoriano, las carreteras, las empresas de telecomunicaciones, querían entregarlas y privatizarlas. Lo otro, lógicamente hubiera sido de que las empresas privadas vengan, pero también inviertan. No, lo que querían es justamente privatizar lo que al pueblo ecuatoriano le ha costado con la obra pública. Pero aquí viene un tema, estimado José. El precio del barril de petróleo llegó a los $130 en la actualidad, y creo que está un poquito menos posiblemente, pero está en esos rubros. O sea, ¿cuál es el beneficio para el Estado ecuatoriano? No se ve nada según el pueblo ecuatoriano, no se ve nada, no se ve reactivación. Eso es lo que escuchamos nosotros en la calle. Y con ese boom petrolero, lamentablemente, por el suceso de Rusia-Ucrania, ingresaron otros recursos, pero están diciendo que es poco lo que queda para inversión y lo otro va a un fondo de estabilización. Pero inyección directa en obra pública aparentemente no va a haber. Y con eso no va a haber reactivación, asambleísta Córdoba.
Y aquí quiero llevar a la contraparte. Mire, imagínense en el tiempo del presidente Rafael Correa, inicialmente con el precio bajísimo, luego precisamente se puso posiblemente 1 año, 2 años, precio muy bueno, pero también vino el problema del terremoto. Pues. El presidente Rafael Correa nunca hizo pues nunca alzó los precios en el tema de combustibles, nunca dio un paquetazo, pero ahí viene un punto fundamental. Ahora, el precio del barril de petróleo está mejor o más alto que en el tiempo del presidente Rafael Correa. Y resulta que ahora no hay recursos para hacer las obras. ¿Pero por qué pasa eso, estimado José? Resulta que en abril de 2018, en el tiempo del presidente Moreno, lo que hizo es que de los excedentes, las utilidades o las regalías petroleras, por cada barril de petróleo, recordará que en el tiempo de Rafael Correa le quedaba el 80% para el Estado ecuatoriano y el 20% para precisamente las petroleras. Esa acción que hizo el presidente Rafael Correa en ese tiempo, eso le permitió a El Salvador tener recursos para hacer obras. Pero cuando Moreno entró en el 2018 con un decreto, les volvió a las empresas petroleras por cada barril de petróleo de estos excedentes el 90% para las petroleras y apenas el 10% para el Estado ecuatoriano. Es decir, quienes están llevando la plata, se están robando la plata, son las petroleras y son los grupos cercanos al gobierno. Y al final, lo que nos damos cuenta, estimado Coselo, es que son los mismos funcionarios los que están operando la parte de la producción petrolera en el Ecuador. Los mismos de Moreno y son los mismos de Lazo. Es decir, este gobierno está vinculado en un proceso precisamente de querer destruir la patria. Recursos, plata del petróleo tiene. Tanto se quejaban que había tanta bonanza de petróleo porque hacían las obras y ahora que tienen tanta bonanza de petróleo no hacen ninguna obra. Es decir, y lo que quieren hacernos a nosotros legalizar primeramente y hacernos ver que la calidad es lo más importante. Por eso, lo que era esa ley de tributaria, esa ley de inversiones, la que sostenía precisamente que tocaba de darle calidad o apadrinar lo que ellos ya en un momento. 7:52. Asambleísta Cons Córdoba, en la parte final, este diálogo ha estado muy interesante. Usted es uno de los invitados permanentes, así como todos los partidos y tiendas políticas que tienen espacio acá en Radio Hit, el periódico La Última. 2 medios de comunicación, uno digital y otro en frecuencia modulada. 7:52. Ahora vamos a hablar de la Asamblea, cómo marcha el asunto de los juicios políticos, porque con nueva distracción de las denuncias del presidente Lazo sobre 5 asambleístas de Pachacuti y también sobre Herbas que presuntamente no pagan impuestos, pues los otros temas quedan como marginales. ¿Cómo está el tratamiento, esos procesos de llamados a juicios o interpelaciones en la Asamblea, asambleísta Cons Córdoba? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues soy miembro de la Comisión de Fiscalización. Nosotros hemos llevado 7 juicios políticos, hemos desarrollado. Primero el juicio político al excontralor Pablo Rosselli, que se los destituyó, se los censuró. El juicio político del defensor del pueblo, Freddy Carrión, pues sin duda ahí lo que vimos es que el gobierno pesó mucho, precisamente y no le perdonaron por haber hecho esta comisión de la verdad por los casos. ¿Cree usted que es persecución o el defensor del pueblo, no? ¿Cree usted que es una persecución? Así es una persecución por el simple hecho de haber creado una comisión de la verdad y haber expuesto que los casos de octubre de 2019 fueron de lesa humanidad. Ahí tiene que rendir cuentas Moreno y tiene que rendir cuentas la señora María Paula Romo y el general ¿ya? También el exministro de Energía y Recursos Renovables, René Ortiz, que también se le siguió el juicio político por haber elevado los precios de los combustibles y lógicamente el precio también de las tarifas eléctricas no era procedente. Se revisó, se comprobó que al 2019 el Ecuador tenía más de ganancias por la venta, producción del tema de combustibles, más de $150 millones tenía ganancias. Eso lo hicieron justamente para favorecer a los importadores de combustibles, entregar lo que corresponde al Estado, según la Constitución, entregarlo a los privados. El ex superintendente de compañías de valores y seguros, por no haber lógicamente ha hecho seguimiento y control en el caso de ISPOL. El archivo juicio político a Richard Martínez, aquí, y hay que decirlo como autoridad, dentro de la Comisión de Fiscalización hay una mayoría del gobierno. Y que solamente... A ver, asambleísta Cons Córdoba, los nombres, por favor, de los asambleístas que son parte de esa mayoría. Ya, ahí está la señora Belén Cordero, el señor Fernando Villavicencio, el señor Pedro Velasco, el señor de los Ríos, se me va el apellido, se me va el apellido. Y lógicamente muchas de las veces alguien de Pachacuti que está ahí. Total hacen 5 asambleístas. En el caso de Richard Martínez, mire usted, el causante
el causante de no haber invertido un centavo por el tema de la pandemia y prefirió pagar deuda externa por anticipada que le correspondía ahora en 2023, el señor Richard Martínez, es decir, el causante de no haber invertido un centavo para la compra de medicinas por el caso de la pandemia que fue en el 2020 y que fue denunciado por la misma ministra de Salud y que salió. Es decir, a le perdonaron, esta mayoría le hicieron el archivo en la Asamblea. Nosotros planteamos que ese juicio político pase al Pleno para que el Pleno resuelva y finalmente se tenían los votos, se les enjuiciaba al señor Richard Martínez, que ahora está gozando por haber matado tanta gente, más de 100,000 personas muertas en el Ecuador por el tema de pandemia, está gozando fuera. De hecho, aquella ministra que salió, que fue la que tomó la pandemia, se me escapa el nombre, era funcionaria de carrera del Ministerio de Salud Pública, dijo que no se invirtieron los recursos necesarios para prevenir. Al inicio lo que hicieron fue poner una mesita con un mantel y una de esas pistolas láser en el ingreso de los aeropuertos. Hubo un descontrol total. Es decir, ahí faltó un rol contundente, medidas efectivas por parte del gobierno de Lenín Moreno, y eso hay que dejarlo muy claro. Y luego todo lo que hicieron echar la culpa al pueblo ecuatoriano. Siga, asambleísta Córdoba. Pero ahora también del gobierno Lazo, porque son los mismos. Recordará que Richard Martínez fue el que abrió todas las puertas para que nuevamente vuelva el FMI, y en pago de eso lo tienen ahorita pero bueno, entonces el asunto de Richard Martínez ya quedó absuelto. Ya Richard Martínez no hay posibilidad de políticamente interpelarlo. Los tiempos precluyentes. Así es. El otro juicio político que también la Comisión de Fiscalización lo archivó por la mayoría del gobierno fue a la superintendente de bancos. Y esto nosotros lo llevamos al Pleno de la Asamblea, y el Pleno de la Asamblea nuevamente lo tratamos ahí, y finalmente se destituyó esta mala funcionaria. Y el otro tema que recientemente, en esta semana, se retiró el juicio político al Procurador General del Estado. Aquí hay un trabajo sumamente importante. Recordará que el presidente de la República, a la fuerza, ingresó al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros, como bancada UNES, le seguimos el juicio político a través del compañero Ferdinand Álvarez al Procurador del Estado. Y lo que se hizo, vamos a retrasarlo, es decir, se lo archiva el juicio político para luego retomarlo posteriormente, con el objetivo de que se trate inmediatamente el juicio político a los consejos de participación ciudadana. Cuatro, porque hay dos juicios ahí. Sí. Porque hay un juicio. Esperemos que Pachacuti. Siga. Sí, esperemos que Pachacuti retire también lo que tienen ellos, el Consejo Nacional Electoral, y también hay otro juicio también por ahí, para que pueda entrar el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que está haciendo el gobierno con el Consejo de Participación Ciudadana es precisamente querer nuevamente hacer lo mismo que el Trujillano. Es decir, utilizar a la fuerza pública e ingresar con todo y respetando la ley, y prestarse algunos vocales para lógicamente encaramarse. Asambleísta Córdoba, en la parte final, a ver, ¿en qué orden están la solicitud de juicios políticos? Porque me parece que el más importante, por respeto a la institucionalidad del Ecuador, es el que hay que llevar a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero de por medio está una solicitud de Pachacuti. ¿Lo van a retirar? Ustedes dicen, esperamos que Pachacuti retire esa solicitud de juicio político. Pero ¿qué sabe usted? ¿Lo quieren retirar o no lo van a retirar, dado el nuevo momento político que vive el país en la Asamblea? Esperemos que ahora con el gobierno, que los está lógicamente arrinconando, pero nos actúe ya la sensatez por el bien de la institucionalidad del país. En el caso del juicio político del Procurador General del Estado, como el interpelante retira, resulta que en el Pleno de la Asamblea de la Comisión de Fiscalización, el presidente, para favorecer al gobierno, no quieren aplicar y están violentando lo que es el procedimiento legislativo. En el caso de Pachacuti, esperemos que lo retiren. Estaría el juicio político de Contralor, que se retiraría esta semana, se retiraría supuestamente el Pleno, aunque no debería ser. El juicio político a la Comisión Nacional Electoral. Creo que está también el juicio político a se me va otro nombre. Ya, que tenemos perfecto. Otro juicio político, y de ahí vendría el juicio político ya a los del Consejo de Participación Ciudadana, que sería la parte fundamental donde podemos resolver y dar el paso. Asambleísta, esperamos que esta semana se pueda definir. Muchas gracias por haber participado en Periódico La Última y Radio Hit 104.1 FM. Asambleísta Cons Córdoba. A ustedes, muchas gracias, Maraví. Un saludo especial a ustedes, vuelvo y repito, estamos a las órdenes.